Buen día, querido oyente. Bienvenidos a esta primera lección de una serie de estudios introductorios de la Biblia. Empezaremos con el tema del ser humano. Saben, este tema de definir el ser humano no solamente ha sido un tema bíblico, ha sido un tema que muchas personas a través de la historia han tratado de definir y explicar. Se han hecho preguntas como ¿qué es el ser humano? ¿Somos simplemente carne y sangre? ¿Somos solamente físicos como los animales que simplemente comen, viven su vida y mueren y solamente quedó ahí el legado de esa persona, su muerte? ¿O hay acaso algo más allá que el ser humano tiene para que pueda continuar viviendo? Y con esto me refiero a otra pregunta, ¿es el ser humano solamente físico o hay una parte inmaterial como un alma o como un espíritu dentro de sí? Y claro que esto luego nos lleva a preguntas más profundas como ¿cuál es el propósito del ser humano? ¿Qué debe de hacer el ser humano para cumplir su propósito aquí en la tierra? ¿Es acaso su propósito solamente divertirse y simplemente existir? ¿O hay algo más bello y más profundo detrás de la vida de cada ser humano que ha vivido, que vive y que vivirá? Ha habido con estas preguntas y muchos más avenidas filosóficas, avenidas teológicas, avenidas psicológicas, sobre las cuales el hombre ha intentado definir y explicar y dar una respuesta a estas preguntas. El día de hoy yo no haré eso. Yo no estaré hablando de la filosofía, yo no estaré hablando de, de algo teológico, de algo sintético que puede haber muchas veces llevarte la teología. Yo no estaré hablando de nada psicológico tampoco. Yo estaré hablando el día de hoy desde una perspectiva bíblica. Y yo creo que en nuestros tiempos hemos desechado o hecho a un lado la Biblia para contestar estas preguntas vitales. Y creo que cuando uno se da la oportunidad de ver lo que la Biblia dice sobre el ser humano, veremos que no solamente la respuesta es satisfactoria, sino que es lógica, que tiene sentido dentro de nosotros y que tiene sentido también objetivamente. Y es cuando entendemos lo que la Biblia dice del ser humano, cuando así entendemos más al Dios quien inspiró las escrituras y también los temas que la Biblia trata, también sobre, como por ejemplo la salvación, como Jesucristo mismo, como el pecado y como muchos temas más. Este es un buen inicio para empezar a entender el mensaje de la Biblia. Entonces, el ser humano según las escrituras. Hace mucho tiempo, el rey David le preguntó a Dios lo siguiente: ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. La gente tiene muchas cosas en común con los animales. Respiramos el mismo aire, comemos alimentos similares y tenemos también muchas de las mismas necesidades. Pero lo que sí es cierto es que las personas son pues diferentes a los animales a pesar de que tengamos muchas similaridades con ellos. Debido a que las personas son diferentes de los animales, uno naturalmente hace preguntas que un animal no puede hacerse. O por ejemplo, uno quiere saber del por qué estamos aquí, por qué existo yo aquí en la tierra, cuál es mi propósito en esta tierra. Como sabemos que solo vivimos unos pocos años, ¿cómo debemos utilizar nuestro tiempo? ¿Acaso debemos vivir solo para satisfacer las necesidades de nuestros cuerpos?
o debemos pasar nuestro tiempo buscando el placer de este mundo. Y saben, aquí lo que hace el rey David es, en una declaración, está sumando todo lo que todo ser humano ha pensado en su vida. ¿Qué es el hombre? Para que tengas de él memoria. Aquí está refiriéndose a Dios. ¿Qué somos nosotros? Criaturas finitas, criaturas limitadas en nuestro entendimiento, criaturas confundidas para que usted, Dios, tenga de nosotros algún afecto, o aquí, como dice el salmista, memoria. Como somos y sabemos que somos diferentes de los animales, queremos saber más cosas. Queremos saber a dónde vamos cuando morimos. Todos sabemos que la vida es muy corta. Es por eso que Job dijo, el hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores, sale como una flor y es cortado, y huye como la sombra y no permanece. ¿Somos, acaso somos iguales a los animales cuando morimos? Simplemente respiramos nuestro último aliento y luego ya no hay nada, ya no tenemos una esencia o un existir. ¿Cómo podemos encontrar las respuestas a estas preguntas? Aquí la tesis, el punto principal, como lo dejé en claro en el principio de este estudio, es que el único que nos puede dar una respuesta satisfactoria a estas preguntas es Dios, quien pues Él nos creó. Después de todo, si Él nos creó, Él obviamente tiene las preguntas, o perdón, tiene las respuestas para esas preguntas. Y de esas respuestas se encuentran en su libro, en la Biblia. Y de lo que veremos en este estudio será lo que Dios nos deja en claro. Número uno, lo que veremos, o lo que Dios nos ha dicho en las Escrituras es quiénes somos. Veremos, o lo que Dios nos ha dicho en las Escrituras, el por qué estamos aquí en la tierra, aquí, cuál es mi propósito. Y tres, ¿y a dónde iremos cuando muramos? ¿Simplemente uno deja de existir o sigue existiendo después de su muerte física? Veamos la primera. En otras palabras, ¿qué es el hombre? ¿Qué hace a las personas diferentes de los animales? Sabemos que somos diferentes, pero lo que en sí la Biblia y también el razonamiento que tenemos, que podemos deducir de que lo que nos hace diferente de los animales es que tenemos una parte inmaterial dentro de nosotros. El apóstol Pablo respondió a esta pregunta cuando escribió esta porción de su carta a los cristianos en Tesalónica. Dice así, ahora el mismo Dios de paz os santifique por completo, y que tu espíritu, alma y cuerpo sean preservados sin culpa de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Los animales solo tienen cuerpos físicos, pero aquí lo que nos dice Pablo es que cada persona tiene un espíritu dentro de su cuerpo, o tiene un alma, una parte inmaterial. Eso es realmente el punto que está diciendo Pablo, que todo lo que tú eres, dáselo a Dios, ofréceselo a Dios en sacrificio de alabanza, etc. La Biblia enseña de que nuestros cuerpos morirán, se descompondrán y volverán al polvo del cual fue hecho el primer hombre. Estos pasajes nos demuestran esto, de que el cuerpo de un ser humano cuando muere regresa a ser polvo. Y eso es algo científico también. Esto es lo que sucede cuando se entierra a alguien. Se descompone o se vuelve o pasa por entropía. Pero la parte espiritual del hombre continuará viviendo. La Biblia dice, Eclesiastés 12:7, entonces el polvo, y aquí añadí nuestros cuerpos, volverá a la tierra como era,
y el espíritu, y aquí agregué el alma pensante, consciente y eterna que vive dentro del hombre, regresará a Dios que la dio. El hombre es, en pocas palabras, más que un ser físico. Es más que un ser que debe de simplemente existir en su cuerpo físico. El hombre es mucho más que eso. Tiene una parte material, claro que sí, pero tiene una parte inmaterial. Y cuando entendemos esto, de cuando Dios nos explica esto en la Biblia, entendemos de que tenemos un propósito mucho más alto que el simplemente vivir nuestras vidas y satisfacer los deseos o los apetitos de nuestra carne. Y esto nos lleva a la segunda pregunta. ¿Por qué estoy aquí? ¿Nunca se ha preguntado esto? No se sienta apenado si lo ha hecho, porque, como dije, desde la antigüedad se ha hecho esta pregunta. ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué estamos aquí? La vida en la tierra es muy corta y lamentablemente la muerte pronto vendrá a cada uno de nosotros. Por lo tanto, no somos sabios si vivimos solo para satisfacer las necesidades de nuestros cuerpos. También sería fútil si vivimos solo por los placeres de este mundo. El apóstol Juan, como otros escritores de la Biblia, dejan esto muy en claro. Primera de Juan 2, 15 al 17 nos dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Nuestras vidas o nuestro propósito es mucho más que ocuparnos en lo que dice el apóstol Juan de lo que hay en el mundo. Es mucho más que eso. Es mucho más que hacerle caso, como dice en la carne, lo que nos llama la atención de los ojos, de ser vanagloriosos. No tiene sentido seguir viviendo así, cuando sabemos que somos mucho más que un cuerpo físico, que solamente vive, existe y muere. Jesucristo dijo en Mateo 16, 26, porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Es muy claro que el vivir, el simplemente adquirir riquezas, el satisfacer deseos sexuales, deseos físicos, deseos um, que son simplemente, que son expirados pronto, que solamente pueden existir en este mundo que es temporal y no eterno, no tiene sentido seguir viviendo de una manera así. Y la Biblia lo deja muy en claro, porque la Biblia nos define lo que es nuestro propósito. Nuestro propósito en esta tierra es traer gloria a Dios, haciendo lo que Él nos ha dicho que hagamos en la Biblia. Un hombre sabio escribió una vez, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es no solamente una parte del hombre, este es todo del hombre. Y por último, vamos a la tercera pregunta. ¿Cuál es mi destino final? Ya vimos, número uno, qué es el hombre. El hombre no solamente es físico, es espiritual también. Número dos, la segunda pregunta, ¿por qué estoy aquí? ¿Cuál es mi propósito? Nuestro propósito es glorificar a Dios y no glorificarnos o satisfacer nuestros propios deseos. Y ese segundo punto lo estaremos viendo más a fondo en cuanto avancemos a estos estudios, pero aquí solamente es introductorio. No estaré hablando muy a fondo de esto. Pero el tercer punto de aquí, ¿cuál es mi destino final?
En otras palabras, ¿a dónde irán nuestros espíritus cuando muramos? ¿Qué pasa cuando salimos de esta tierra o cuando uno muere? Bueno, la Biblia dice que después de morir seremos juzgados por Dios. Será un juez Dios y nuestras almas darán cuentas a nuestro Dios de cómo vivimos aquí en la tierra. Si escogimos glorificar a Dios y obedecer sus mandamientos, o desobedecer sus mandamientos y glorificarnos a nosotros mismos. Hebreos 9:27 nos dice, y de la manera que está establecido para que los hombres mueran una sola vez, y después de esto, el juicio, este juicio al que me referí antes de leer el versículo. Cada persona será juzgada por su propia vida. Romanos 14, versículo 12 nos dice, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Cada uno será juzgado de acuerdo con la forma en que ha vivido en la tierra. 2 Corintios 5, versículo 10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Después de no solamente la muerte, sino de algo que la Biblia nos dice como el juicio final, donde la tierra será destruida y donde será, pues como lo indica la misma frase, un juicio final. Hay solamente dos lugares posibles donde un ser humano pueda pasar el resto de la eternidad. Un lugar es para aquellos que han vivido para Dios y han servido a su Hijo Jesucristo. Es un lugar de paz, felicidad y descanso. Se llama el cielo. En Juan 14, 1 al 3, Cristo nos dice, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre, una referencia al cielo, muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare un lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. 2 Corintios 4, 16 al 18 también nos dice, por tanto no desmayamos. Antes, aunque esté nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, parte inmaterial, espiritual del hombre, no obstante se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Continuamos leyendo aún más versículos sobre uh, una, un lugar donde el ser humano va a pasar el resto de la eternidad en el cielo. Hay más versículos que hablan sobre este gozo y esta felicidad que el cristiano se encontrará allá en el futuro. Porque sabemos, dice así 2 Corintios 5, 1 al 6, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Así que vivimos confiados siempre, y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Pablo describe esta esperanza, este gozo,
este hogar celestial que habíamos leído en estos versículos previos como una ciudadanía que está en los cielos. En Apocalipsis 21, 3 al 5 nos describe esta habitación celestial. He aquí el tabernáculo de Dios, esta casa, esta morada de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Palabras enormemente preciosas, que dan esperanza y que definen la completividad del propósito del ser humano, de esa parte espiritual que estará gozando de Dios por toda la eternidad. Y vemos cómo se desarrolla este tema desde el libro de Génesis hasta el último libro de Apocalipsis, donde Dios nos creó para darnos el privilegio de glorificarlo a Él y también de disfrutarlo. Y así, aquel persona quien cree en Él, quien cree en su Hijo Jesucristo, puede vivir cumpliendo con el propósito del por qué existe, entiende su naturaleza y así tiene esta esperanza de estar con Dios por toda la eternidad. Y pues el ser humano continúa existiendo después de su muerte. La Biblia lo deja muy en claro y después del juicio final, esta es una posibilidad de ir al cielo, de estar con Dios. Pero también debo de ser muy franco que existe solamente otro lugar para aquellos que se niegan a obedecer a Dios, que quienes rechazan a Jesucristo o pasan sus vidas solamente cumpliendo con los placeres de este mundo. Este lugar se llama infierno, a veces referido como el lago de fuego. Evidencia para este lugar lo encontramos en la Biblia, Mateo 10:28. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Mateo 25:41. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Aquí tenemos este panorama, uh, una ilustración profética del día del juicio final, donde aquellos que solamente vivieron para existir, para no obedecer a Dios, para no creer en Jesucristo, para no confiar en Él, etcétera, se encontrarán en esta situación desafortunada. Y es por eso que luego da el comentario adicional Jesucristo en el versículo 46 de Mateo 25, e irán estos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. Y Pablo nos da un poco aún más explicación sobre cómo será este lugar, o más bien quién irá a este lugar. Y vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. De aquellos, como dice el texto, que no obedecieron el Evangelio. Todo aquel que no obedece el Evangelio no solamente rechaza las tres preguntas que vimos a través de este estudio, sino está rechazando a Dios mismo. Entonces, tomando todo esto en cuenta, debemos tomar una decisión. Si queremos estar con Dios por toda la eternidad, o si queremos estar excluidos de Él y tener estas consecuencias del infierno, que es
un lugar eterno, como dice Mateo 25:46. Debemos entender que lo que el Evangelio enseña, pero sobre todo cómo obedecer este Evangelio. Y básicamente, y lo estaremos viendo más a fondo en los estudios que vienen, básicamente aprendemos a través del Evangelio que Dios nos ama y quiere que seamos salvos. Porque la verdad es que todos hemos caído en esta esclavitud pecaminosa de solamente satisfacer nuestros propios cuerpos, los placeres de este mundo que nos ofrece, de completamente aislarnos de la verdad de Dios y aislarnos de Dios mismo. Y aunque Dios justamente pudo haber dejado que el ser humano siga así y quede condenado, la Biblia nos dice que no lo dejó así, porque Dios nos ama y, repito, quiere que seamos salvos. Y Él dio a su Hijo unigénito, a nuestro Señor Jesucristo, a morir como sacrificio de nuestros pecados para que podamos ser salvos. Versículo muy conocido, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Debemos de tomar en cuenta que aunque es el deseo de Dios de que seamos salvos, de que aprovechemos los beneficios o el fruto de la aflicción de su Hijo en la cruz, que es el perdón de pecados y que es el gozo de la salvación, Dios no nos obliga a ser salvos. Él quiere que nosotros elijamos por nosotros mismos si en verdad queremos ser salvos y si en verdad queremos disfrutarlo a Él y todos los beneficios y bendiciones que hay en una vida piadosa cristiana. Jesús nos hace la invitación de obedecerle y de seguirlo a Él. Mateo 11, versículos 28 al 29 nos dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Todos necesitamos este descanso, este peso increíble que nosotros tenemos de no solamente nuestros pecados, sino de los efectos del pecado, que estamos confundidos, que estamos en sufrimiento y en tribulación, y que solamente a través de Cristo, quien nos invita a acercarnos a Él, nos puede quitar esta gran carga de nosotros. La Biblia dice que para acercarnos a Jesús hay una manera específica de hacerlo. Hay una manera en cómo Dios nos ha dicho que nos debemos de acercar. La manera en cómo nosotros nos acercamos a Jesucristo no es algo que nosotros definimos. Esto es, el obedecer el Evangelio no es algo que uno determina por sí mismo. Es algo que uno aprende en la Biblia y que uno simplemente o lo obedece o no. Y primeramente, para acercarnos a Jesús debemos creer que Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Debemos arrepentirnos de nuestros pecados pasados. Debemos confesar nuestra fe en Cristo ante los hombres. Y debemos ser sumergidos en agua o ser bautizados y levantarnos de esas aguas del bautismo para vivir una vida piadosa. Juan 8:24 nos aclara que debemos de tener fe en Cristo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Debemos arrepentirnos de nuestros pecados. Lucas 13:3 dice, os digo no antes, si no os arrepentís, todos perecéis igualmente. Debemos confesar nuestra fe, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le ha levantado de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y tenemos un ejemplo de esto. Felipe dijo, si crees de todo corazón
bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Para acercarnos a Cristo completamente, para obedecer el Evangelio completamente, es necesario ser bautizados. Y le invito a que si esto no es su perspectiva, que si esto no es su opinión o su interpretación, que siga viendo estos estudios y veremos el propósito que Dios ha puesto en el bautismo, que no es una obra, que no es algo inventado por el hombre, es algo bíblico y algo necesario para acercarnos a Cristo. Romanos 6, 3 al 5 nos explica la importancia y dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Participamos de la muerte, de la sepultura y la resurrección de Cristo al ser bautizados. Y cuando hacemos eso, obtenemos los beneficios del fruto de su aflicción en la cruz, el perdón de nuestros pecados, para así, al salir de estas aguas del bautismo, andar en vida nueva. Hechos 2:38 dijo Pedro, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, ¿para qué? Para perdón de los pecados. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Cuando esto sucede, cuando uno cree, se arrepiente de sus pecados, confiesa a Cristo y es bautizado y vive una vida nueva, una vida cristiana, una vida que es conforme a la voluntad de Dios, que obedece sus mandamientos, se vuelve una criatura nueva. 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Querido oyente, hemos llegado a la conclusión de este estudio. Por favor, le invito a que siga con nosotros en esta serie de estudios introductorios de la Biblia. No se arrepentirá. Veremos en la siguiente lección lo que la Biblia nos enseña de Dios mismo, el Creador. Es una bendición siempre estudiar su palabra. Que el Señor lo bendiga.